En el marco de la celebración del Día Mundial del SIDA y VIH, se me encomendó hacer el tema sobre la información para VIH. Y bueno, siempre que hablamos de VIH también tenemos que saber no solamente el tema de la infección en sí por la enfermedad, sino también el tema cultural y el pasado de lo que fue el VIH, desde cuándo se inició y cómo es hasta ahora que se ha ido dando, cuánto ha progresado el tratamiento. Entonces, para hablar sobre esto, yo soy el doctor Justo Correa, el médico infectólogo de acá del Hospital 22 de Tarapoto. Estoy a cargo de la estrategia de VIH y enfermedades metaxénicas también. Entonces, este es un índice de lo que vamos a ir viendo, cuál fue el origen del VIH, cuáles son los tipos, porque siempre hablamos del más frecuente, que es el tipo 1, pero no es el único, ¿no? ¿Cuál es la situación actual en el Perú? ¿Cuáles son las características, la inmunopatogenia, la historia natural de enfermedad y la clasificación? Para hablar del origen, siempre se le acuñó el VIH al mono, ¿no? Al macaco rhesus, esencialmente al chimpancé. Siempre se hablaba del simio, ¿no? Que transmitía supuestamente, cuando en verdad el contacto fue primero con un humano, supuestamente. El virus del VIH es el tipo 1, el mundialmente más diseminado, ¿no? A nivel mundial. Eh, el virus en los primates no causa inmunodeficiencia, por ejemplo, ¿no? En los organismos que lo hospedan, salvo en el caso del salto de una especie a otra, lo que pasó con el virus del VIH, el tipo 1, ¿no? Que saltó del mono supuestamente al humano. Entonces, el descubrimiento fue ya hace años, ¿no? Con estos biólogos y genetistas, la Ciudad de México. Esa es una foto reciente de Montagnier, Barré-Sinoussi y Surhausen, ¿no? Fueron los principales premios Nobel. Premios Nobel de medicina por el descubrimiento de lo que es el VIH. Siguiente. Bueno, acá la finalidad es saber también que el virus, si bien es cierto, replica en el núcleo y se perpetúa, el tratamiento que se da no cura a los pacientes, pero sí les ayuda a tener una vida cuasi normal, ¿no? Eso es lo principal. Ahora, en la actualidad, es que en la actualidad, lo que se sabe es que con el tratamiento que actualmente tenemos, que es el TLD, el tratamiento antirretroviral, tenofovir, lamivudina y dolutegravir, nos ayuda mucho a hacer que esas familias o los pacientes, al menos que tenemos en Targa, sean indetectables con el pasar del tiempo, ¿correcto? Entonces, esa indetectabilidad hace también, de alguna forma, que los pacientes a largo plazo ya no infecten a otros. Eso es lo principal. Y el caballito de batalla que nosotros tenemos en la actualidad en el servicio de infectología en estrategia de Targa. Pero no es... Esto es normalmente lo que se ve en los años siguientes y cómo empezó el VIH. En 1981, siguiente, por favor. Yo lo voy pasando. En 1981 se detectaron los primeros casos de infección donde habían componentes de coinfección
principalmente con Pneumocystis jirovecii, anteriormente llamado Pneumocystis carinii, citomegalovirus y candidiasis. Esas fueron las principales infecciones oportunistas. ¿Y cuáles siguieron siendo los principales poblaciones de riesgo? Los pacientes HCH, que son los pacientes gay, los hetero y los usuarios de drogas parenterales. Pacientes con hemofilia que eran transfundidos también en algún momento por bancos de sangre que no se habían de alguna forma limpiado bien, estipulado, eran contagiados. En el 83 se definió como un retrovirus, ¿correcto? Era un virus asociado a linfadenopatía. Y en el 84, Roberto Gallo, que fue el descubridor del HTLV, confirmó el descubrimiento del VIH, pero él lo llamó HTLV tipo 3. Tenía otro nombre, después ya se le acuñó el nombre de VIH. En 1985 iniciaron las pruebas de ELISA, que eran las supuestamente también en ese momento confirmatorias. Y el VIH tipo 2 era otro tipo, que era un subtipo diferente al 1 porque su evolución era mucho más lenta. Ya. Era una zoonosis que iniciaba del simio, ¿ya? Y divergía del virus tipo 1 porque un 50% de su genoma era diferente. Este es un cuadro donde hablamos de la categorización del virus, de los retrovirus. Dentro de ellos hay dos subfamilias, ortorretrovirus y espuma retroviridae. Dentro de esto hay unos géneros, ¿no? El principal y el que se ha estudiado bastante es el lentivirus, que es la familia principal, donde habla de los dos tipos de virus de inmunodeficiencia, el virus de inmunodeficiencia tipo 1 y el 2. Y luego el virus de inmunodeficiencia símica, que es donde supuestamente inició y luego saltó al humano. El virus tipo 1 al tipo 2 habían algunas diferencias que eran un poco sustanciales. Dentro de ella hablábamos principalmente de el tipo 1, que era mucho más frecuente verlo en humanos, ¿no? A diferencia del tipo 2. Y la frecuencia tenía que ver mucho con el tipo del genoma del virus. Ahora, se sabe que hay varios grupos dentro del virus VIH tipo 1. El grupo M, el grupo N, el O, el P, ¿no? Y en el tipo 2 hay 9 grupos también, desde la A hasta la I. ¿Qué grupo es el más frecuente? El virus el virus del VIH tipo 1, el grupo M, que representa la mayoría de los casos en todo el mundo, y el tipo 2 eran el A y el D, ¿no? ¿Hay subtipos dentro de estos grupos? Sí, el grupo M, que contiene 9 subtipos diferentes. Estos se clasifican utilizando las letras de la A a la K y sin E y I. De lo otro, de los subtipos del tipo 2, saber que es mucho más lento, saber que es mucho más lenta la evolución que a comparación del tipo 1. ¿Ya? Entonces, en el tipo 1, la evolución es mucho más rápida. En la clínica, en el tipo 2 es mucho más lenta. Siguiente, por favor. ¿Ya? ¿Qué subtipo es el más frecuente? En nuestro continente, quizás el B. El subtipo B es el más frecuente tanto en Estados Unidos como también en América Latina, sobre todo en Ecuador, Colombia y Perú. ¿Ya? Y hay diferentes subtipos de grupo M que pueden combinarse para formar virus recombinantes híbridos que pueden luego circular dentro de la población. Siguiente. Ahí vemos lo que les dije, que el predominio es el subtipo B, ¿ya? Mientras que, por ejemplo, en Argentina, Uruguay y Paraguay, el alto porcentaje es su subtipo F, ¿ya? En Ecuador, Colombia,
Perú, Bolivia y Chile, es más frecuente el subtipo B. Siguiente, porfa. Acá vemos un mapa que, bueno, es un poco antiguo, es del 95 al 2002, para ver los subtipos más frecuentes. Entonces, subtipo B es el más frecuente en casi toda América Latina, pero menos en algunos países como Argentina, Uruguay y Paraguay, ¿no? Entonces, ahí vemos, siguiente, porfa. En Perú, por ejemplo, la cantidad de subtipo B era 478, ¿no? Casi la mayoría. Siguiente. Siguiente. Y acá vemos un mapa de ya donde ya habla la diversidad genética dependiendo de los países, tanto de América, en general de América del Sur, Norte, ¿ya? Y cuál era lo más frecuente. De hecho, lo más frecuente siempre ha sido contacto sexual, ¿no? Contacto sexual, por ahí transmisión vertical. Y lo segundo más frecuente antes era el uso de drogas parenterales, ¿no? Ahora eso ha disminuido notablemente, cada vez son menos casos de drogas parenterales. Siguiente. En cuanto a la tendencia de los casos, y esto es lo importante que hemos rescatado de lo que viene a ser también el Ministerio de Salud, hay una tendencia de casos de VIH en estadios SIDA cada vez menores, ¿no? Si vemos la línea azul, son la cantidad de personas que pueden llegar a tener VIH. Miren cómo el Targa ha hecho que vaya disminuyendo, ¿no? De alguna forma, la cantidad de abandonos y que haya mayor gente controlada con Targa, y que combate el VIH. Y la cantidad de pacientes que llegan a ser estadio SIDA es mucho más baja. Cada año es mejor ese índice y eso es algo positivo, porque a largo plazo la mayoría de personas van a poder tener una vida normal, van a poder formar familias donde no puedan transmitirle el virus a los hijos, ¿no? En este caso, las madres gestantes que ya reciben tratamiento durante el embarazo y ya no se habla de un estadio final o del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Que es el peor estadio. Siguiente. Igual, acá vemos los casos de VIH en estadio SIDA notificados según el año. Desde el 2014 hasta el 2024 hemos visto una evolución favorable. Miren la cantidad de casos en el 2024 de VIH y la cantidad de casos de SIDA, cómo ha bajado notablemente. Hay 447 casos de SIDA y 3.334 casos de VIH. Para la cantidad que habían de pacientes que llevaban estadio SIDA hemos avanzado bastante y eso se debe mucho al tratamiento antirretroviral. Siguiente. Acá vemos en porcentaje de casos notificados de VIH y sea por departamento, ¿no? Lo principal acá, ver, por ejemplo, que a veces, muchas veces acuñamos a que en los distritos quizás podría haber más casos de VIH, ¿no? Pero nos damos cuenta que en Lima, Metropolitana y lo que es Callao también, hay mayor cantidad de VIH, mayor cantidad de casos de VIH, casi más de 1.200 casos, y en general en las provincias hay menos. Esto es por año, obviamente, ¿no? En el 2024, miren la cantidad de casos que ha habido en Lima y Metropolitana y también en Callao. Luego le sigue Loreto, ¿no? Iquitos. Luego está Amazonas, La Libertad, Ucayali, Piura, Callao, Cusco, Junín, Ica, Arequipa y después está San Martín. Entonces, nosotros, si bien es cierto, hay bastantes casos en la región, pero no sobrepasa los casos que quizás hayan en Iquitos o en Amazonas, ¿no? En cantidad. La incidencia acumulada en porcentaje va en ascendencia, pero al menos este es un promedio en Perú, no estamos hablando solamente
de una región, sino de todas, ¿no? Siguiente. Y acá vemos, miren, los casos SIDA siguen siendo aumentados mucho más en la capital, ¿no? A comparación de las provincias, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, esto más o menos nos saca una data media de cómo nosotros podemos tomar medidas para mejorar, ¿no? En los índices. Y siempre en la capital, quizás por el nivel de mapeo y demás, hay mayor cantidad de casos, pero recordemos que en la capital siempre viven lugares, o sea, viven personas que vienen de lugares, ¿no? De diferentes provincias del Perú. Siguiente, por favor. Acá vemos más en el mapa, miren la cantidad de casos de VIH a la mano izquierda de forma azul y la cantidad de casos de SIDA a la mano derecha de forma de color rojo, ¿no? Entonces, la mayor cantidad de incidencia siempre está en Lima y bueno, en Iquitos, que es Loreto, ¿no? La mayor cantidad. Por ahí, Madre de Dios también, poco. Y los otros distritos que, si bien, perdón, departamentos que están de alguna forma de verde o que tiene mayor controlado, como Arequipa, ¿no? Tiene menos incidencia de casos. San Martín también está en un tema promedio, no está con casos de SIDA en alta incidencia, pero sí mayor incremento de pacientes VIH, ¿no? San Martín es lo que se ha visto la evolución en el 2024. Siguiente. Esto es importante. Siguen siendo mayor la cantidad de personas de sexo masculino las que se contagian con mayor facilidad y las que aumentan los niveles de casos de contagio, ¿no? Y eso se debe al grupo de riesgo que es el HCH. Son los grupos de mayor riesgo y los que más transmiten también. Entonces, acá este cuadro nos sirve para diferenciar y ver en qué edades hay mayor cantidad de pacientes con diagnóstico de VIH. Y normalmente lo que más se ve es que entre los 25 a los 29 años es quizás el nivel de más alto contagio para VIH. Miren los niveles de cantidades en cuanto a varones, son 499 y 126 en mujeres. Quizás el rango de edad donde hay mucho mayor cantidad de, de grado de contagiarse del virus. Entonces, como lo había dicho anteriormente en algún momento, el rango de mayor cuidado o que la edad donde más contagios hay siempre va a ser entre los 25 a 35 años, ¿correcto? Ese es el rango donde hay que tener mucho mayor cuidado. Siguiente, por favor. Acá vemos las características sociodemográficas que no es poco importante mencionarlas. Yo creo que es importante saber a qué edad y en qué nivel de instrucción o a qué nacionalidad o a qué etnia puede pertenecer a aquellos que más se contagian, ¿no? Por ejemplo, la etapa de vida en cuanto a la adultez, siempre están entre la adolescencia y la adultez la mayor cantidad de casos en cuanto a lo que va de varones y el total, ¿no? Entre los 18 a 29 años o de los 30 a los 59. ¿Ya? No tanto en adultos mayores, sí entre jóvenes a adultos, ¿no? Miren, 1150 entre los 18 a 29 años y de 30 a 59 años son adultos. 1197. Pues, en general, entre esas edades es más frecuente. Luego, el nivel de instrucción, no necesariamente son las personas no instruidas las que tienen mayor riesgo de contagiarse, sino al contrario, las personas que han llevado una secundaria completa tienen el mayor alto índice de contagio, ¿no? Eso es algo que llama la atención. Y bueno, y lo otro, personas universitarias o que han tenido grados mayores de instrucción, tampoco están tan lejos de no estar contagiados. En varones son 539 los que se han dateado
y 90 en mujeres. O sea, no estamos mal informados, sino que no queremos hacer caso a las indicaciones que uno a veces se le da a la población, como el uso de barreras, de métodos de barrera, como los preservativos, ¿no? Entonces, no es un tema de educación, ya no pasa por un tema de educación, pasa más por un tema de voluntad y de decisión, que eso sí tendríamos que ir a cada familia a decirle, ¿no? O sea, es diferente no ser instruido a no hacer caso porque simplemente no nos da la gana de seguir las instrucciones, ¿no? En cuanto a las etnias, lo importante de esta parte del cuadrito es que en la zona indígena amazónica hay por etnias determinar en los niveles de contagio, no son tan altos y tampoco tan bajos, pero los más afectados quizás son los aguajún, ¿no? Seguido de los ayaninkas y los shipibos. Las otras etnias como los Wampis, los Yine o los Kipchas son con menos frecuencia, se han visto de que tengan quizás reporte de infección por VIH, pero de toda la etnia indígena amazónica, los aguajuns quizás son los más afectados. Eh, y bueno, y en líneas generales, la raza mestiza, que es la que componemos todos los peruanos, somos los más afectados. Con las nacionalidades extranjeras, aparte de la peruana, que es la que más hemos estudiado, es la gran migración venezolana la que ha hecho que aumenten los casos, ¿no? Y eso tiene que ver con un tema más cultural, ¿no? Colombia le sigue, luego Ecuador y Cuba, pero lo más frecuente es ver siempre que los pacientes, al menos los que yo he tratado, que tienen mayor cantidad de predisposición a infectarse por VIH son los venezolanos. Siguiente. En cuanto a las características epidemiológicas, por ejemplo, condiciones de riesgo, identidad de género, antecedentes de relaciones sexuales, vías de transmisión, estilos de vida, los estadios y las coinfecciones, es bueno saber que las condiciones de riesgo, si bien es cierto, los trabajadores sexuales están dentro de un riesgo alto, son los que quizás mayormente se controlan o paran pendientes de sus controles, ¿no? Los privados de libertad siempre hay riesgo, ¿no? En las cárceles también casi siempre se contagian, no solo de VIH, sino también de tuberculosis. Los usuarios de drogas inyectables menos frecuentes, realmente son muy pocos ya al menos en nuestra población, no hay una cultura de uso de droga parenteral tan fuerte como sí lo hay en Estados Unidos, otras naciones que son desarrolladas, pero culturalmente todavía siguen usando drogas parenterales, ¿no? Eh, drogas no inyectables excede inclusive lo que es drogas parenterales o inyectables, ¿no? Y en cuanto a la identidad de género, casi siempre pues los masculinos son los que más nos contagiamos por la población de riesgo que es la HCH o los transgéneros, ¿no? En antecedentes de relaciones sexuales, sigue siendo predominante las relaciones sexuales con hombres, a más riesgosa, ¿no? Más que relaciones sexuales con mujeres, ¿no? O con ambos sexos de forma desconocida. La vía de transmisión, la principal, siempre por años va a seguir siendo la sexual, ¿no? Pero ¿quiénes son los más afectados? Los HCH. Ahí mismo los dice, la mayor cantidad, ¿no? Los homosexuales. En cuanto a las drogas parenterales, casi siempre lo más frecuente, ¿no? Son las parenterales y compartidos por agujas, ¿no? Que son lo que menos se ve también en el país. La transmisión vertical, y eso es algo muy bueno, ha disminuido notablemente en cuanto a la transmisión de madre-hijo, y eso se debe mucho al targa, al tratamiento antirretroviral. Menos a nivel de Perú, todo eso ha mejorado, y acá en la región de San Martín, al menos en los pacientes que tenemos randomizados ahí en el servicio, las gestantes cumplen muy bien el tratamiento y sus hijos han nacido sin ninguna infección por VIH, y eso es algo muy bueno. ¿Ya? En estadio SIDA, pocos en verdad
los que han llegado a hacer estadiosidad a nivel de Perú, diagnóstico, que hayan tenido diagnóstico de VIH en el 2024, solo 250 fueron los afectados, ¿no? En varones y 67 en mujeres. Y en los diagnósticos de VIH previos, 104 en varones, 26 en mujeres. ¿No? En total, los que han hecho en general estadiosidad no son muchos. Lo que sí, acá es importante hacer los procesos de despistaje con pruebas rápidas y confirmatorias para ELISA de tercera y cuarta generación. En cuanto a las coinfecciones, lo más importante, descartar principalmente tuberculosis. En nuestra población lo principal es tuberculosis. Lo segundo o tercero ya podría ser hepatitis B y C. Recuerden que la hepatitis B es mucho más pequeño que el VIH y así utilizando, a pesar de que se puede utilizar preservativo, también puede atravesar los poros del preservativo el virus de VIH, de hepatitis B, a comparación del VIH que es un poco más grande. Así que hay que tener mucho cuidado con hepatitis B también. Lo principal, tener las vacunas y si en caso tenemos virus de hepatitis B activo o infección aguda, tratarse con tenofovir, que es lo principal que sea, 300 miligramos al día. Hepatitis C, los casos son muy escasos, en verdad, y el tratamiento que es sofosbuvir con velpatasvir es muy contabilizado por el Ministerio de Salud y es pedido a solicitud, porque no es una enfermedad inmune muy diseminada en el país, ¿no? Siguiente, por favor. Estos son los datos a los que quería llegar y quería compartir en esta jornada en la región San Martín. El total de casos que tenemos al menos de registro son 2.772 casos, o así en toda la región. En derivados hemos tenido, y eso se debe gracias a la descentralización del Targa que hacemos en el servicio y que queremos también que los centros de acoplo o los centros donde se distribuyen el Targa en distintos distritos del departamento de San Martín, se vea que hay un trabajo coordinado con la finalidad de que a nuestros pacientes no les dé miedo ir a su centro de salud. También puedan recibir el Targa ahí y se corte esta brecha del distanciamiento o que viven muy lejos no puedan llegar a recibir el Targa. ¿Correcto? Hemos tenido 630 derivados, abandonos 409 en su totalidad y que se relaciona con la cantidad de fallecidos. Ha habido 440 fallecidos, probablemente dentro de esto estén esos 409 abandonos, que vienen normalmente cuando ya están súper mal en estadios de SIDA, finales, ¿no? Y los que vamos cumpliendo tratamiento somos 1.275 en su totalidad de nuestros pacientes que tenemos, y los demás pues que han sido ya derivados. Pero me preguntan a mí, ¿cuántos casos nuevos ha habido? En este 2024 la cantidad de casos nuevos que se registraron hasta octubre de este año, ya después no han habido, han sido 152 casos, que comprendían 3 casos nuevos de personas de 17 años, 73 casos nuevos entre los 18 a 29 años, 72 casos nuevos entre 30 a 59 años y 4 casos nuevos en mayores de 60 años. Si ven estas cifras se relacionan con la estadística antes presentada que les dije en la edad. De los 25 a los 35, de los 18 hasta antes de los 60, son los rangos de edad donde más contagio hay por el virus de VIH. Siguiente. Para saber un poco de las características, les había dicho que es un lentivirus. Hay prolongados periodos asintomáticos de latencia. Acordémonos de la enzima principal, que es la transcriptasa inversa o reversa, ¿no?
Y las células son los linfocitos CD4, lo que infecta el virus, ¿no? También están los macrófagos, microglias, células dendríticas y células de Langerhans, que son las de la piel y mucosas. Siguiente. Esta es la estructura del virus que ya todos conocemos. Acordémonos siempre que las glicoproteínas son importantes, las GP120 y GP41, ya que nos ayudan al engranaje o hacen que se dé el engranaje con los correceptores, que son CCR5 y CXR4, para el acoplamiento del virus a la célula o al ADN de la célula del CD4, ¿no? Y dentro lo que hace la transcriptasa inversa es pasar de ARN a ADN para que se perpetúe, infecta la célula y de esta forma puede infectar a otras células. Siguiente, por favor. Acá ya está mucho más explicado. Hablan de la envoltura, de la cápside, de las enzimas que les había dicho y de las glicoproteínas que vienen a ser estas espículas, ¿no? De proteína incorporadas en la envoltura del virus. Siguiente. Esa ya es la composición. Esto es más parte de genética de algunos reguladores. Hablamos de los genes envolventes, el GAG, el POL y el EM. Y después de los genes reguladores, ¿no? Que son genes que van a ayudar a que ese acoplamiento, esa infección se dé, ¿no? Del virus hacia la célula CD4. Siguiente, por favor. Estos son los pasos que hace el virus: la fijación, la penetración, el uso de la transcriptasa inversa para cambiar el ADN, el ARN a ADN y la integración del genoma vírico que termina o culmina en el provirus para que perpetúe, ¿no? Y permanezca durante varios años inactivo. Inclusive puede permanecer hasta 10 años. Ahí les hablé que en la parte de fijación hablan de las dos glicoproteínas que se acercan a los correceptores, son identificados, tanto el CCR5 como el CXR4, se da la penetración, la fusión con la envoltura, que es el ARN vírico libre, y luego se da el proceso de la transcriptasa inversa que ingresa y convierte el ARN en ADN. Siguiente. La transcripción, que se da por medio de una polimerasa, o mediante un ARN mensajero, el ensamblaje por medio de una proteasa, y la gemación para la envoltura de las glicoproteínas del VIH, que son necesarias para que el virus ligue al CD4 y a los correceptores. Acá vemos todo el proceso hablado, ¿no? Acá ya está graficado solamente en dibujo, desde la entrada del virus, que es lo principal de acá que hay que saber. Bueno, y esto va más para los estudiantes de medicina, que es el acoplamiento de las glicoproteínas con los correceptores. Eso es lo principal, porque por ahí es que el virus va a ingresar y va a infectar a la célula. Después lo demás, lo de la integración, la decapsidación, la transcripción, elongación, es consecuencia del inicio del acoplamiento de las glicoproteínas con los correceptores. Si esos correceptores no reconocen las glicoproteínas, no hay llave que engrane y abra la puerta para que ingrese el virus. Pero si sí lo reconoce y se da el proceso de infección, ingresa, llega al núcleo, replica en el núcleo, infecta a la célula y la destruye. Siguiente. Eso es lo que les expliqué de lo más importante, tanto de la envuelta del VIH, desde cómo la glicoproteína reconoce al correceptor, ingresa mediante la exposición de uniones al correceptor, y luego ya se da el proceso de liberación, de formación de la estructura de las hélices de la membrana y el acoplamiento para la infección de la célula. Estas son las formas de cómo las células se infectan. Ven ahí como unas bombas que están alrededor, o dinamitas que están alrededor del linfocito CD4. Es lo que prácticamente hace el virus al ingresar, ¿no? Lo detona y hace que explote. E infecta otras células como las células dendríticas o las células de Langerhans. Hace que también a nivel cerebral puedan haber condiciones en las cuales infecta las neuronas o las neuroglias y microglias, y hace también un síndrome retroviral agudo. Eso también lo hace a nivel sistema nervioso central. No olvidemos
que el virus puede infectar a todo el sistema inmunológico y llegar a cualquier parte de nuestro ser o de nuestro cuerpo, llegar a cualquier órgano e infectar a cualquier órgano. Entonces, lo que hace es dinamitar a las células CD4, bajar nuestra inmunidad, infectar otros sitios, otros órganos que quizás son vírgenes o que nunca ha llegado el virus, ¿no? Siguiente. En la historia natural de la enfermedad, lo principal es el contagio. En horas de infección de las células, 7 días el VIH se ha propagado ya, llega a los ganglios sistémicos a los 7 días. Alcanza el nivel de la carga viral hasta que sea crónico y sea detectable por la cantidad de virus que ingresa. De 2 a 6 semanas la carga viral ya es elevada en plasma y infecta a los CD4. Se da un síndrome retroviral agudo que se parece mucho a una enfermedad llamada infección por virus de Epstein-Barr. ¿Ya? Más del 50% de manifestaciones son similares a lo que es llamado mononucleosis infecciosa, que es dado por el virus de Epstein-Barr, como dando fiebre, mialgias, adenopatía, sudoración nocturna, diarrea, náuseas y vómitos. Inclusive hay fases donde se puede confundir solamente con tuberculosis y a los finales puede tener también VIH. Por eso en todos los pacientes VIH descarten TB y en los TB descarten VIH. Desaparecen este síndrome retroviral a las 2 o 3 semanas, quedando asintomático durante varios años. Y el virus puede vivir, incubar ahí en tu cuerpo varios años. Dentro de 10 años, más o menos, puedes estar asintomático y luego llegar, sin que te avise el virus, hasta la fase SIDA. Y normalmente lo que hacen es llegar a la emergencia los pacientes, llegan muy mal y terminan falleciendo, ¿no? Porque no han recibido durante todo ese tiempo tratamiento. Siguiente. Entre las 4 a 12 semanas ya aparecen diferentes tipos de anticuerpos contra el VIH, respuesta inmune celular, descenso de la carga viral, aumento de los recuentos de CD4. Entre las 6 y 12 semanas posteriores a equilibrio dinámico entre los viriones producidos y eliminados con linfocitos destruidos y generados al mismo periodo. Este proceso de lucha inicial entre la respuesta inmune y la virulencia se llama set point y normalmente nos hace equivocar como un proceso de recuperación. No es así, inicialmente baja la carga viral, pero luego aumenta y los CD4 empiezan a ser destruidos. Y ese proceso de lucha entre la cantidad de CD4 versus la cantidad de virulencia o la cantidad de virus dentro de la sangre se llama set point. Siguiente, por favor. La fase intermedio crónica, donde ya pasa una fase clínica latente, donde el portador es asintomático. Durante la fase crónica el VIH se multiplica incesantemente. Miren, casi infectados 10 a la 9 o 10 a la 10 partículas virales y 10 a la 8 linfocitos CD4 que son destruidos. Es una destrucción masiva de los linfocitos. Presentas adenopatías, trombocitopenias, sistema inmune con gran capacidad para regenerar las células destruidas, y esto es lo que hace el set point, nos hace equivocar, ¿no? Pensamos que estamos siendo recuperados, pero en verdad luego eso es cuestión de tiempo para que los CD4 mueran. Siguiente. La reacción ante la presencia del virus termina por desgastar al sistema inmunológico y eso hace que haya ausencia de tratamiento y desarrollan SIDA en un plazo de 5 a 10 años. Cuidado con las infecciones. En la fase final, o en la que es crisis inmunológica, ya el sistema inmunológico es incapaz de reponer al linfocito CD4 destruido, y es decir, aumenta ya la carga viral, los CD4 están en el piso, ¿no? Y el VIH, la multiplicación es mucho más rápida, disminuye su multiplicación por un cierto tiempo porque ya ven que mueren tantos CD4 que ya no necesitan replicarse más. Hay una marcada depresión de los CD4, un aumento de la tasa de replicación viral y hay descenso importante de la actividad citotóxica contra el VIH. Ahí aparecen las infecciones oportunistas, sarcoma de Kaposi, citomegalovirus, neumocistosis, tuberculosis a la cabeza y candidiasis. Entonces, esto es más o menos lo que ocurre en los periodos de latencia, como es la infección primaria hasta la muerte, ¿no? Por la infección del VIH. Miren en qué momento se dan las infecciones oportunistas
y el síndrome retroviral agudo que se da a inicio. Siguiente, por favor. Inmunopatogenia, esto ya lo expliqué. Tiene que ver normalmente con la afectación del agotamiento del sistema inmunológico. Siguiente, porfa. Acá es la forma de destrucción de las células de CD4, que ya lo expliqué también. Siguiente. Estos son los tres tipos de forma de destrucción: inmunomediada, por efecto citopático directo y por apoptosis celular. Esas son las células que afecta. Siguiente. Y acá vemos todo lo que viene a ser la afección, ¿no? Ganglios linfáticos, órganos linfoides, otra estirpe como los macrófagos, las células dendríticas, las células neuronales como las microglias, monocitos y macrófagos. O sea, infecta todo el cuerpo. Siguiente. Latencia absoluta, hace un proceso de latencia absoluta, replicación lenta y luego una replicación rápida en los CD4. Siguiente. Las clasificaciones, que esto queda más para un tema de lectura. Siguiente. Y esto es importante, si viendo qué tipo de infección yo puedo tener, de coinfección por VIH, puedo saber en qué estadio está, ¿no? Desde mugue oral hasta candidiasis vulvovaginal o displasia en cervix y fiebres que son constantes o leucoplasias, hasta una listeria, una enfermedad inflamatoria pélvica, una neuropatía periférica. Siguiente. Categoría C ya hablan más de situaciones diagnósticas de SIDA. Acá ya podemos identificar SIDA. Cuando hay candidiasis esofágica, ya no es oral solamente. Cánceres, por ejemplo, el cáncer de cervix. Cuando hay infección por hongos, ¿no? Como criptococo. Cuando hay y es pulmonar, no es solo neurológico. Retinitis por citomegalovirus, encefalopatía, sarcoma de Kaposi y bueno, y demás. Siguiente. Esto ya lo expliqué. Siguiente. Y para finalizar, estas son dos imágenes. Gaten Douglas, que fue supuestamente el primer caso en el mundo diagnosticado por VIH, ¿no? Al final se descubrió que antes de él habían otros casos que no habían sido diagnosticados y por los cuales él se había infectado. Y el otro fue un caso que dio la vuelta al mundo, Timothy Ray Brown, que ese era el paciente alemán que era el que se curó supuestamente de VIH y luego enfermó de un linfoma que lo mató. Bueno, el VIH es muy diverso, realmente nos abre mucho la mente y las puertas al mundo para poder no solo conocerlo, sino saber que existe un tratamiento que, si bien es cierto, no lo cura, pero nos mantiene la carga viral indetectable y poder tener una vida cuasi normal, ¿no? Donde ya las familias pueden formarse y no tener ese temor de transmitirle al hijo o transmitir a la pareja, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje que nos debemos llevar y nada, siempre celebrar el 1 de diciembre como el Día Mundial del SIDA y VIH para nosotros es una labor que nos gusta hacer como área de infectología para poder también de alguna forma concientizar a la población. Eso sería todo y muchas gracias por su atención. Doctor, muchas gracias de verdad por tu participación el día de hoy. Justamente el día de ayer han tenido una larga jornada. Bien, nosotros agradecemos a todos nuestros participantes que han estado conectados el día de hoy y damos por finalizada esta telecapacitación y nos vemos hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego.